Hey, ¿qué tal mis biocas? Para este video vamos a explicar el p-valor, que es un valor estadístico sumamente importante en toda la ciencia. Porque este nos da la validez o la no validez de nuestro experimento. En esta rama vamos a hablar sobre bioestadística, ya que los experimentos son de tema biológico. Bueno, pero ¿qué es el p-valor? El p-valor es una probabilidad que arbitra la hipótesis nula basado en la significancia. ¿Esto qué quiere decir? Que el p-valor es un número que nos dice si la hipótesis de nuestro experimento es válida o no es válida. El p-valor está compuesto de la hipótesis nula, h0 para abreviar, y la hipótesis alternativa, que es la que queremos comprobar. Un ejemplo de esto sería la hipótesis nula, sería que la exposición no está relacionada con el desenlace. Un ejemplo más claro de esto sería que los fumadores, las personas que fuman, no tienen relación con tener un infarto. Entonces, la hipótesis nula nos dice que la exposición no está relacionada con el desenlace mediante el p-valor. Pero la hipótesis alternativa, que es esta, nos dice que fumar sí está relacionado con los infartos. Entonces, para aclarar el p-valor de forma numérica, tenemos acá esta campana de Gauss que nos va a dar la expresión numérica del p-valor. Tenemos que el p-valor va de 0 a 1, teniendo que cuando el p-valor se acerca a 1 el resultado, por ejemplo 0.9, esto nos quiere decir que nuestro experimento, la exposición, nuestra variable exposición y el desenlace que queremos comprobar no están relacionados y posiblemente el resultado se deba por efectos del azar. Es decir, que alguna de nuestras metodología, alguno de nuestros objetivos o alguna de nuestra relación que hemos planteado en el experimento no tiene relación. Sin embargo, si el p-valor nos arroja un valor estadístico de 0,05 o menos, tenemos que se rechaza la hipótesis nula. A este 0,05 se le llama error alfa. El error alfa más bajo que podemos tener para que el experimento sea significativo es de 0,05. Esto nos daría un intervalo de confianza del 95%. Es decir, nuestro experimento solo tiene un error del 0,05%, indicándonos que nuestros resultados tienen un intervalo de confianza, es decir, una confianza de que sean ciertos por esas variables que estamos midiendo del 95%. Si es mucho menor el error alfa, es mucho mejor la confianza que vamos a tener en el experimento. Por ejemplo, un error alfa del 0,01 nos daría un intervalo de confianza del 99%. Esto sería un experimento súper bien, muy sólido. Entonces, cuando encontramos este resultado del error alfa menor o igual a 0,05, decimos que se rechaza la hipótesis nula. Es decir, las personas que fuman sí tienen más posibilidad o están asociadas al infarto, a tener un infarto. Mientras que si encontramos que nos dio el p-valor nos dio 0,6. Esto nos quiere decir que la hipótesis nula posiblemente sea verdadera, indicándonos que las personas que fuman no tengan nada que ver con tener un infarto, o sea, que fumar no esté relacionado con tener infartos y que lo más probable es que el infarto se deba al azar y no a fumar. Espero les haya quedado claro, mis biocas, el p-valor, muy útil en la ciencia. Así que
Si tienen alguna pregunta, no olviden dejarlo en los comentarios. Entonces nos vemos en un próximo video, mis biocas. No olviden suscribirte y darle like.